El escritor Manuel Puig nunca ocultó su pasión por el cine y toda su literatura, que se edita entre los años 1968 a 1988, se ciñe a un lenguaje guionado del cual provienen tiempo después distintas adaptaciones al cine. Una de ellas fue la del director Leopoldo Torre Nilsson, que siempre tuvo la ilusión de expresarse y trascender como escritor. Por eso, como en un juego de rompecabezas y contrasentido de ambas ilusiones, se conjuga un film que puede verse como una novela escrita con secuencias de cine, Boquitas Pintadas, que está dividida en escenas que moldean una novela más vista que pensada. Es decir, que propone un interés de la óptica cinematográfica, pero para que esto suceda habrá que justaponer una pieza importante para su concreción, que será la intervención del director de fotografía Aníbal Di Salvo. Él asumió bajo su responsabilidad las 9 últimas películas de Torre Nilsson como coequiper, siendo esta Boquitas Pintadas la sexta, 1974, de lo cual se puede suponer que hubo un acuerdo estético entre ambos después de 8 años de un trabajo conjunto. Para convalidar esta aseveración, me apoyo en una visión pormenorizada del film Boquitas Pintadas, donde Aníbal Di Salvo desentrañó con la luz la maraña compositiva del texto, que se construye como un desafío al mismo discurso del cine. Un cine que piensa y se realiza como un ejercicio de una síntesis literaria, donde las secuencias concuerdan y respetan los párrafos, y entre los diálogos, sobre todo en las tomas de plano contra plano, como una sucesión de la continuidad de la trama, y en otras diferentes, el cine se expresa como su propia síntesis dialéctica. En consecuencia, el objetivo de esta investigación será mostrar la estilística de Di Salvo, director de fotografía, donde surge una estética que se articula en los límites de la novela rosa, el melodrama y el camp, y se empeña en presentar una figura de un ambiente físico y rara vez concentrarse solamente en mostrar el perfil y el sentir del personaje que vive una ficción como su realidad. Una realidad en que la iluminación está lejos de los ardiles del blanco-negro y trabaja con el color como una fuente más de luz. Aplica la tecnología color, los nuevos avances logrados en la época de su filmación, en donde Di Salvo muestra su expertise al agregar con solvencia al espacio cinematográfico como una cultura propia de su época, una cultura que opera sin duda el color y contrapone en su film su conexión con la realidad para transformarla en los términos de un relato literario. En consecuencia, para mostrar la importancia que hay entre la luz y el color, propongo un ejercicio visual comparativo mirando algunas imágenes al monocromo, y anexo al mismo su referente de la secuencia a color, con el sentido de explicitar el tratamiento estético del color, y donde lo primero que se enfocan por medio de los artefactos luminotécnicos son los puntos de interés visto monocromáticas, que solo sirven para mostrar que el director de fotografía dio luz solo para iluminar y dar perfil al actuante o al paisaje, situación que no basta para el cine color. En consecuencia, con el color se pretende ilustrar mostrando cómo Aníbal Di Salvo enfrentó el uso del color como otra fuente de iluminación que sorprende al espectador, creando o dibujando el color para crear otras augustias dentro del espacio cinematográfico, como por ejemplo la profundidad de campo por el uso de planos a la manera de una perspectiva simétrica propia de la pintura renacentista, más una iluminación de fondo que profundice el espacio del encuadre. Históricamente, el primer cinecolor que se filma en nuestro país es en 1954,
y pasó por un principio de experimentación y muchas veces fue copia de la producción comercial hollywoodiense, es decir, no de culto, que usaba una iluminación general sin demostrar con detenimiento los perfiles de los personajes como se usaba en el blanco-negro, con diferentes argucias de las sombras y el claroscuro. 20 años después fue filmada Boquitas Pintadas, donde Di Salvo ya se muestra como un director de fotografía con una composición cinematográfica basada en geometrías que conforman la imagen de un modo organizado, poniendo armoniosa relación todos los elementos del plano, sino que además conoce bien que existen dos elementos que son fundamentales y muy necesarios para el cine, que fueron la luz y el color. Para entrar en una descripción de los planos y mayor entendimiento, dividiré el comentario de las tomas de acuerdo a su aproximación de la cámara. Y como Di Salvo resuelve cada uno de los casos, una solución de los artefactos luminotécnicos y el resultado de distintos lentes. Primero centraré mi atención en los planos cerrados a nivel de capturación de rostros, donde nada o poco predomina el color escenográfico y la expresión de los actuantes se muestra en momentos de una expresión dramática donde el personaje gesticula para mostrar su sentimiento. En el caso de Boquitas Pintadas, el director de fotografía modifica la estética del conjunto retomando las formas de iluminación, apropiándose de las pinceladas propias de los viejos maestros del blanco negro, que producen sombras pronunciadas y contrastes que dan perspectiva de profundidad al simple plano de la pantalla. Estas situaciones sorpresivas de la compaginación quiebran la continuidad del hilo del relato y hacen impacto en el espectador y son un hito en determinadas secuencias del film para mostrar la psicología de algunos personajes. En la segunda situación habrá que definir un tratamiento diferente de la luz en la mayoría de los primeros planos y los abundantes planos contraplanos de las secuencias que recuerdan e introducen los párrafos del diálogo literario, y son tomas que predominan en el filme, de la cual se podrían decir que es como si el espectador viera lo escrito en la novela. En esos casos, Di Salvo preserva las características de una visión anodina de la imagen, donde se confunden iluminación de fondo y figura, y transmite una relación de una figura plana, reflejando la iluminación al espectador de lo camp o de lo cursi propio de la novela de Puig. Es decir, que Di Santo resuelve técnicamente un encuadre descartando la psicología del actuante y solo describiendo el espacio cinematográfico. Al emprender así los planos medios, lo general lo resuelve y lo define de manera diferente, conformando una imagen de modo organizado, poniendo en armoniosa relación todos los elementos del plano. Finalmente, en el caso de Boquitas Pintadas, estamos en presencia de una relación muy singular de una literatura cinematográfica y de un cine literario. Es decir, que Torre Nilsson se basa en una literatura para ver y un cine para leer. En ese sentido rescato la síntesis dialógica transpuesta en las imágenes de dos secuencias. La primera será cada una de las tomas que sirvieron para una excelente muestra de un acuerdo entre ambos directores, por una compaginación que muestra la composición actoral de Alfredo Alcón, donde la luz juega mostrando o reflejando efectos lumínicos y lentes que juegan desde un interior que el espectador reconoce claramente la complejidad del drama y concluye una secuencia exterior desde el entorno reflejando en el cristal, ya cerrando la visión del actor como un fin de párrafo secuencia. Otra será la secuencia del cementerio, donde el tiempo usado por Di Salvo ilumina un texto con formas irreales en que el espectador la lee como la síntesis de una radionovela y concluye con un final de paradigma que se ocupa mejor de lo fantástico, proyectando sueños a un nivel metafórico.
Esto, que no representa más que un sueño y brinda a Aníbal Di Salvo la posibilidad de jugar con focos de iluminación y lentes para definitivamente hacer un cine trascendente y popular, situación que se comprueba con la visualización de otro film de la dupla de ambos directores, donde la luz y un color monocromo que no solo ilumina un raconto, sino que se ocupa de mostrar la psicología compleja de los personajes usando otras variantes del cine color, dando gamas opuestas al clima de la tragedia clásica, acercándose a la popular.